Hoy continuaremos hablando de cómo hablar de finanzas en pareja. Esta es una serie de videos en donde les estoy dando el paso a paso de ese proceso. Empecé la serie con una historia que es muy común, que le pasa a muchas personas, a muchas parejas, en relaciones nuevas y relaciones viejas. Y la serie empezó con la historia para plantear ese panorama. Después, el siguiente capítulo, les hablé un poquito de lo que eran las intersecciones en los roles en la economía familiar y cómo debemos de establecer una intersección para así determinar cuál es el costo de vida de la familia o de la unión, de la sociedad, como lo quieran llamar, ¿cierto? Hablaba de la importancia de hablar de números haciendo cálculos exactos. No simplemente, más o menos nos gastamos esto. No, eso no nos sirve. Necesitamos saber específicamente cuáles son los gastos para poder establecer ese número ideal en donde habrán aportes. Ahora, en este capítulo hablaremos un poquito más de ese detalle de qué es importante y qué no. ¿Qué estás dispuesto a ceder por el otro y qué no? Muchas veces los conflictos económicos en una pareja llevan hasta el divorcio. De hecho, es la segunda causa de divorcio a nivel mundial, es los retos económicos. Y por esto es que es tan importante hablar. Recuerden, como les decía, a este punto debemos de estar en total disposición, donde la pareja esté sentada frente a frente haciendo estos cálculos. Y después de haber establecido ese número que es el que suple los gastos necesarios de un hogar, se debe llegar a un tema que de pronto ya se pone un poco más emocional. ¿Qué pasa con los gastos a terceros? Muchos oyen decir gastos a terceros, inmediatamente casi que me interrumpen y me dicen, no, en nuestra vida no hay terceros, solo somos él y yo. Y yo les pregunto, ¿tienen perros? ¿Tienen gatos? Inmediatamente, sí, bueno, la mascota que tengas la vamos a considerar un tercero. Otro tercero, ¿quién puede ser? Responsabilidades con padres adultos, padres que de pronto haya que darles ayuda de forma mensual o de forma periódica. Hijos, ellos casi siempre establecen la mayor cantidad de ese presupuesto. O hijos ya grandes que se fueron de la casa. O hijos de otra relación. Entonces, cuando tú estés sentado después de que hayas sacado esos gastos familiares, que podían incluir gastos a terceros, pero que cuando los estaban discutiendo salieron facilito. Por ejemplo, un gasto tercero, muchos pueden haber puesto la educación de sus hijos, tienen niños pequeños, tienen que pagar por la educación y lo pusieron en la lista. Pero ¿qué pasa cuando el gasto a ese tercero es algo que no es una necesidad y que de pronto alguno considera importante y el otro no? ¿Qué pasa cuando para de pronto una mamá es fundamental que su hijo tenga clases de música, pero para el papá no? Y no es una necesidad. Entonces, ¿lo incluimos o no? ¿Qué pasa cuando alguien le tiene que ayudar a sus padres? ¿Eso va a ir acá o no? Yo me he encontrado a través de los años con parejas muy lindas donde hay veces uno de los dos se echa al hombro a esa tercera persona como si fuera un hijo, donde dicen, no, tu mamá ante todo, tu mamá, tu papá, o sea, quien sea, va a ser parte de nuestra economía y lo vamos a incluir acá. Pero otros dicen, no, es una persona adulta que se puede valer por sí misma, ¿yo por qué la tengo que poner acá? Entonces, aquí es cuando tenemos que empezar a decidir qué va en mi espacio personal y qué de mi espacio personal lo puedo meter en el centro porque la otra persona me lo permitió. ¿A qué me refiero con esto? Tengo que ayudarle a mi mamá para la renta de su propiedad. El esposo dice, me parece súper bien, amor, tranquila, yo te quiero ayudar con la renta de tu mamá. Entonces aquí lo ponemos en la intersección. Otro puede decir, no, amor, si yo me pongo a ayudarle a tu mamá, me toca ayudarle a la mía y a mis tías y no sé qué, de eso encárgate tú, lo tengo que poner acá. Los perritos. ¿Qué pasa con esas personas que no aportan, que solo traen gastos a la casa?
Eso hay que ponerlo en la intersección. Entonces, cuando tú empiezas a hablar de este tema, cuando ya estamos hablando de gustos o preferencias, ya no estamos hablando del techo y la comida, sino de si le voy a ayudar a un padre o no, si vamos a tener una mascota o no, si vamos a pagar la universidad o el estudio de un hijo adulto que ya se puede valer por sí mismo. ¿Qué pasa? Y aquí es donde empiezan en esa mesa a venir emociones. Y es aquí donde tenemos que sacar el adulto en nosotros, lo que les decía yo, no el padre, no el niño, sino el adulto. ¿Qué tan dispuesto estás tú para ceder por el otro? Si para el otro es importante pagarle la educación a un hijo, ¿tú estás dispuesto a colaborar? Ustedes dicen, pues claro, ¿quién no va a pagar la educación de los hijos? Muchas personas. Hay quienes consideran que prefieren irse de vacaciones que pagar la universidad de un hijo. ¿Y eso está mal? No, eso es válido. Es válido porque cada quien decide cómo manejar su economía. Otros escandalizados me estarán oyendo decir esto y dicen, no, uno hasta que los hijos estén en la universidad, eso depende. ¿Qué está bien y qué está mal en nuestra pareja? Eso es lo que debemos de conversar. Es hablar a qué tipos de acuerdos vamos a llegar. Entonces es posible que alguien tenga un hijo de otro matrimonio y que esta persona le quiera ayudar a su hijo con la carrera y esta persona dice, ¿por qué vamos a poner esto en la intersección? No es mi hijo, yo prefiero irme de vacaciones. Pero de pronto conversando, esta persona le hace entender a esta que eso es algo muy importante y es aquí donde empieza ese ceder. Estoy dispuesta a ceder por el otro para que tenga esa paz mental de la ayuda al hijo, como ejemplo, para pagar la universidad. O esta persona se puede empezar a dar cuenta que él no tiene por qué pagar por la educación de ese hijo y que entiende que o le va a tocar trabajar extra para que tenga esta área más grande y le pueda ayudar al hijo, o va a ceder y va a hablar con su hijo y le va a decir, mira, no te puedo pagar la universidad porque me voy a ir de vacaciones con mi esposo. Eso es válido, pero solo podemos llegar a esto con el diálogo. Construir esa intersección para muchas parejas es lo más fácil del mundo, para otras es un momento de conflicto. Pongo a los hijos como ejemplo y a lo mejor tú que me estás escuchando ni siquiera tienes hijos, pero hay veces son los padres. Padres que pueden trabajar y no lo hacen, otras veces son padres con enfermedades que necesitan cuidados y la parte emocional es lo que empieza a mover estas decisiones. Oh, tu hermano, ¿por qué no ayuda a pagar? ¿Por qué tienes que ser tú el que paga siempre? ¿Por qué el otro no colabora? En vez de hacer esos reclamos en donde no se tiene control de lo que está pasando afuera, vamos a tratar es de controlar la intersección. Mantener una mirada objetiva ante lo que se está discutiendo es fundamental en ese momento. Es ahí cuando tú mismo puedes llegar a conclusiones, ver las cosas desde otro punto de vista, entender que a lo que se quiere llegar aquí es a una armonía para que ese círculo funcione. Así pues que antes de continuar con el siguiente paso, vamos a darle a la intersección ese punto que necesita para terceras personas. Decidir en armonía qué punto les vamos a dar, cuánto estamos dispuestos a sacar de la intersección, cuánto vamos a sacar de esa parte personal para podernos mover al siguiente paso. El siguiente paso te lo tengo en el próximo video. Espero estés atento, comenta, like y comparte. Muchas gracias.